Venerables embajadores, soy el ministro del Evangelio del Reino, Nelson Mina, director nacional del equipo de edificadores, y nosotros tenemos una escuela de mentalidad de reino que hacemos capacitaciones en temas de gobierno, en temas de emprendimiento, en temas empresariales. Hacemos capacitaciones a través de materiales de estudio, y hoy en esa línea de enseñanza hemos desarrollado una serie titulada Modelos de Empresarios en el Mundo, y quiero compartir contigo una vez más dentro de esta serie de mensajes de los modelos de empresario que, que Dios ha diseñado, y quiero hoy compartir contigo. Para mí siempre es un honor, es un privilegio poder dirigirme a ti, una persona tan especial, tan extraordinaria y que tiene un valor tan significativo en el propósito de Dios. Y como sé que tú perteneces a esta élite y que nosotros tenemos equivalencia genética, que tenemos un diseño divino y que estamos diseñados para cumplir un propósito en la tierra, entonces con ese propósito yo soy un predicador del Evangelio, de las noticias, del manual de gobierno del reino, que te recuerdan a ti y a mí el legado que Dios ha puesto en nuestra vida, el depósito de gracia, el depósito de sabiduría, de inteligencia espiritual, para que como embajadores del reino lo representemos en la tierra con excelencia. Es decir, sin importar en qué país del mundo, en qué modelo de gobierno estés, en qué modelo de economía estés, sin importar en qué condición, si perteneces al modelo de gobierno de la dictadura, al modelo de gobierno de la democracia, sin importar en qué condición económica o social te encuentres, yo quiero recordarte que tu diseño es Made in Cielo, que tu diseño es un diseño divino, que tú fuiste escogido desde antes de la fundación del mundo, y por cuanto tu aprobación para el propósito fue antes de la fundación del mundo, el mundo no puede modificar ni alterar ese diseño que fue predestinado desde antes. Entonces hoy, con el propósito de recordar esa dotación, esa gracia que Dios ha puesto, entonces quiero compartir sobre empresarios que salen de la cárcel al trono. Voy a compartir los que salen de la cárcel al trono. Entre los modelos de empresarios en el mundo, Dios ha dotado a cada ser humano en el mundo de un don o talento especial, único, para cumplir con excelencia una misión en la vida. Es decir, esto es dotación divina. No hay ningún ser humano en la tierra que no haya venido con una dotación, con un don, con talentos especiales, para que pueda representar a Dios como creador. Porque como Dios es creador, Él deposita su creatividad y le concede al hombre la facultad de ser un cogobernante, que sea un representante legal de su imagen y de su semejanza. Por lo tanto, entonces lo dota con talentos, dones y habilidades especiales para que lo represente. Pueden ser artistas, diseñadores, escritores, científicos, ingenieros, escultores, educadores, inventores de toda clase de diseño. ¿Sí? Entonces, en la historia del universo del reino encontramos diversos modelos de empresarios. En el desarrollo de esta serie descubriremos solo algunos de tantos que dejaron un legado que se conserva en la historia de las naciones. Ellos nacieron para generar riquezas y para hacer las cosas con gracia y con alegría. Se gozan en lo que hacen y disfrutan mucho con lo que son. Pertenecen al grupo especial en el mundo de los que hacen las cosas por vocación y no por necesidad. Por eso se deleitan en lo que hacen y por eso prosperan en todo lo que emprenden. Realmente para mí es un gran privilegio hoy conversar contigo, compartir contigo de estas cosas maravillosas que hacen parte de tu legado, de tu herencia, de tu patrimonio en el manual de gobierno del reino, y saber que tú eres uno de ellos, y que al escuchar este mensaje eso me indica que genéticamente estamos conectados con un propósito, y que tú eres un reproductor de cultura de reino en el ambiente donde te encuentres, en el país donde estés, sin importar qué situación económica exista, qué ambiente político, sin importar qué condiciones estén. Si tú perteneces a esta élite, a esta familia real, a estos embajadores escogidos, a estos obreros aprobados, estás diseñado para hacer una respuesta de transformación positiva. Entonces yo quiero en este tema explicarte en un modelo, porque estamos tomando a José
como ese modelo, José como ese modelo de empresario con dotación, con habilidades especiales para superar eventos complejos. Y, y si escucha las otras enseñanzas de la serie, porque hemos tocado a José desde varios tópicos, desde varias habilidades, entonces hoy lo vamos a tocar como José como el prisionero que sale de la cárcel al trono. Vamos a ver una faceta más de José, porque su vida es realmente un ejemplo de superación y es un ejemplo de la maravillosa gracia cuando Dios pone la mirada en un ser para sacarlo del anonimato y hacerlo especial en medio de las naciones donde viven. Entonces quiero leer la escritura de Génesis capítulo 39 para contarte sobre la cárcel de José. Y hoy vamos a hablar de la cárcel, es decir, el efecto de la cárcel, lo que esa cárcel representa. Y bueno, vamos también a mirar que la cárcel tiene mucho significado, pero no importa en qué tipo de cárcel tú y yo hayamos caído. Lo que quiero hoy destacar es recordarte que cuando llega el tiempo del cumplimiento, cuando la eternidad visita el tiempo, no hay cárcel que te pueda impedir que tú te sientes en el trono. No hay cárcel que te pueda impedir que te sientes en el trono de la gracia, en el trono del favor, en el trono del cumplimiento, en el trono de la misión para la que Dios te hizo nacer. Porque Dios es maravilloso y para Él no hay nada imposible. Cuando llega el tiempo, Dios cumple su propósito en ti. A José lo tomamos en una faceta empresario para gerenciar naciones. En una faceta también lo tomamos a José. También lo tomamos como empresarios que sueñan en grande. Y tomamos al mismo José, ese modelo de José, empresarios que sueñan en grande. Y ahora estamos tomando a José como esos empresarios que salen de la cárcel al trono, el mismo José. Es decir, hemos querido mirar esas facetas diversas de José, porque su vida es una vida rica, llena de gracia, y Dios lo volvió en un instrumento muy significativo para su propósito en la historia, y nos deja a nosotros una serie de detalles proféticos que nos ayudan a entender en este tiempo cómo Dios venía trabajando para las generaciones y cómo Dios dejó embajadores que fueron de testimonio en el cumplimiento de cómo Dios trabaja con sus hijos que le escogen. Entonces, empresarios que salen de la cárcel al trono, y estamos hablando del modelo de José, porque seguimos encontrando también a José, lo vamos a ver como empresario que transforma naciones, es decir, vamos a ver facetas de él muy ricas, porque realmente es una historia fascinante. Entonces quiero definir una cárcel. ¿Qué se le llama cárcel? ¿Qué es una cárcel? Se le llama cárcel a todas aquellas construcciones diseñadas para albergar personas a quienes se le ha comprobado que han cometido un delito. Y por lo tanto, al ser considerados delincuentes, representan un peligro para la sociedad. La finalidad de esta clase de construcciones es la de mantener confinados a aquellos que no acaten las leyes impuestas por la sociedad, por lo que deben recibir alguna clase de sanción o castigo por tal situación. O sea, una cárcel es un sitio donde se pierde la libertad, donde la persona por un delito es acusado y llevado a ese lugar de confinamiento para que pague a través de ese castigo de la cárcel, pague el delito que ha cometido. Ahora, en la historia del Evangelio del Reino encontramos muchas cárceles y muchas personas que han sido encarcelados por diferentes circunstancias. Y entonces vamos a hacer un recorrido de estos eventos de las cárceles. Y no sé en qué cárcel estás tú,
Yo estoy a través de este mensaje descubriendo cómo romper los barrotes y cómo salir de aquellas cárceles donde uno muchas veces puede haber caído consciente o inconsciente, puede ser directo o indirectamente, y puede estar que haya perdido, que esté confinado, que esté atrapado en algo que no lo deje salir, que no lo deje sacar la casta, que no lo deje avanzar, que no lo deje prosperar, que no lo deje cumplir la misión para la que Dios lo hizo nacer. Entonces es una cárcel, es una prisión, es decir, algo que impide que la persona pueda desarrollar. Entonces por eso es la temática de la cárcel, como lugar de confinamiento, como algo que impide, algo que atrapa, algo que restringe, y que impide que la persona pueda desarrollar su vida normal, con libertad. Entonces por eso es que quiero hablarte de la cárcel, ¿sí? Por eso es la razón de este tema. Y las clases, también los modelos de cárceles, desde el punto de vista, digamos, espiritual, las explicaciones que uno puede encontrar, y espero que este mensaje ayude a saber que para ti y para mí no hay cárcel que nos impida. Incluso Pablo dijo que él estaba preso, a él lo tenían preso, pero él dijo que la palabra de Dios no estaba presa. ¿Qué quiere decir? Que pueden apresar al mensajero, pero la palabra no puede ser apresada. Él no estaba preso, la palabra corre y es glorificada. Y aunque el mensajero llegue a la cárcel, el mensaje continúa corriendo. Y Pablo tuvo varias explicaciones, porque si hay alguien que sabe de la vida de las cárceles fue Pablo. Incluso que desde las cárceles escribió el manual de gobierno del reino de todas las naciones, lo escribió desde la cárcel. Quiere decir que aunque él físicamente estaba restringido de la libertad, espiritualmente estaba conectado con el propósito, y Dios le dictó todas esas maravillas de esas epístolas que escribió. Estaba escribiendo el manual de gobierno para las generaciones de todos los tiempos, desde su época, desde ese tiempo del siglo I hasta ahora, el siglo XXI que estaba escribiendo para todas las generaciones del futuro. Y lo hizo desde la cárcel. Quiere decir que la cárcel, en un momento dado, si una persona tiene la libertad en Cristo, y si es prisionero de Cristo como lo era Pablo, aunque esté físicamente restringido por la prisión natural, él es libre desde el punto de vista espiritual para desarrollar la misión para la que nació. Ahora, si la cárcel es el vehículo, o es el escenario, o es el territorio de gobierno donde Dios quiere que ese embajador desarrolle la tarea, pues va a usar la cárcel. Dios no tiene ningún inconveniente con eso, porque la palabra de Dios no está presa. Es decir, puede estar preso el vaso, pero el mensaje no, porque esa palabra no puede ser confinada a ningún ambiente y nada la puede aprisionar. Por eso él escribió que la palabra no estaba presa. Él sí estaba preso, él sí estaba confinado, él sí estaba recluido en un lugar, pero la palabra no. Y desde la cárcel él hizo cosas muy maravillosas. Y bueno, espero con esta introducción, y con todo, porque el tema, ahorita que lo estoy compartiendo, cada vez que lo comparto, entonces se va volviendo más rico, más amplio, y el Espíritu me va soplando más contenido de todo lo que tiene que ver con este tema. Y bueno, vamos a empezar con Génesis capítulo, cómo llegó José a la cárcel. Porque fíjate que las formas de llegar a la cárcel son diversas, pero quiero explicarte cómo llegó José a la cárcel. En Génesis capítulo 39 hay una narrativa de cómo José es vendido como esclavo, y lo compra el oficial de la guardia, Potifar. ¿Sí? Potifar compra a José, lo compra como un esclavo y lo pone a trabajar en su casa. Y dice que este hombre, José, prosperaba de una manera tan sobresaliente, tan significativa, tan llamativa, que Potifar consideró que José debía ser promovido, que debía ser asignado a un cargo mayor, porque se quedaba maravillado de ver la creatividad
del desempeño laboral que tenía José y la forma como su trabajo lo hacía con tanta excelencia que llamaba la atención de su patrón y de su autoridad. Y su autoridad no era un creyente, era un hombre pagano, un hombre que no profesaba la fe que nosotros tenemos, sino que era un hombre pagano, incluso que compraba esclavos y era todas esas cosas. Pero este hombre se quedaba asombrado de ver a José trabajar de la manera como lo hacía. Y eso le llamó la atención para que él considerara que José era un elemento tan valioso que merecía ser promovido. Y efectivamente lo promueve, le asigna un cargo de responsabilidad mayor, le concede una serie de administración más grande y ya pues en las otras enseñanzas, porque esta es una serie, ya te expliqué la que hemos compartido sobre José y no solo de José, sobre Abraham, sobre Jacob, sobre diferentes empresarios en el reino. Entonces lo promueve y él estaba en su mejor momento de su vida, en su vida productiva, en su desempeño laboral. Ha llegado a una casa donde ha sido acogido, donde la gracia de Dios está con él y él está en una posición de rendimiento laboral alta. El máximo límite está alta. Pero se presenta un inconveniente allí, ¿sí? Y dice en el versículo 7 de Génesis 39. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Entonces, este evento de que él en el desempeño de su labor se haya encontrado con un incidente que la esposa de su autoridad, de Potifar, se enamoró de él, pero como él no consintió esa relación, ella lo acusó gravemente de un delito y lo acusó y dio a entender que José era el que quería, pero aquí la narrativa dice que fue ella la que tomó la iniciativa de insinuarle a él que tuvieran alguna relación sentimental, pero él no aceptó. Entonces José fue acusado y dice ahí en el versículo 17. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras de su mujer, que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Así fue que llegó José a la cárcel, por un delito que no cometió, por una acusación falsa, pero llegó a la cárcel, no habiendo cometido el delito, y el amo lo llevó a la cárcel. Ahora, aquí es que yo quiero enfatizar algo, porque estoy hablando de empresarios que salen de la cárcel al trono. Este hombre llega en esa condición de esa acusación, y bueno, te dejo la tarea que leas el capítulo 39 porque yo solamente estoy saltando para poder ganar tiempo en el contenido de lo que queremos decir. Pero dice aquí, pero en el versículo 21, pero a pesar de que a él lo meten preso, lo llevan a la cárcel y lo meten preso, y lo llevan a la cárcel de los presos del rey, que es una cárcel digamos privilegiada de personas que administraban asuntos de nación. Pero dice ahí el 21, pero el Señor estaba con José, es decir, está en la cárcel, pero Dios sigue con él. Es decir, está en la cárcel, pero Dios sigue con él. Pero el Señor estaba con José, es decir, fue a la cárcel, perdió la libertad, cambió de escenario físico y fue a un lugar de confinamiento, pero Dios estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Fíjate lo que significa. Él va a la cárcel, él está perdiendo la libertad, pero va en una promoción invertida. Es decir, va escalando a un nuevo nivel. Él va a una nueva experiencia de desempeño laboral. Es decir, sale de ser el oficial, de ser el trabajador del oficial, y ahora va a ser
un administrador de los asuntos de la economía de la cárcel. Es decir, su dotación, su capacidad, su talento, que Dios le había puesto, su desempeño laboral excelente, lo hacían que donde llegara con gracia por el consentimiento de Dios. Dice, y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. De la misma manera, cambió fue de escenario de desempeño laboral, porque antes tenía la hacienda y tenía la propiedad del Potifar y ahora era el administrador de los asuntos de la economía de la cárcel. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque el Señor estaba con José y lo que él hacía, el Señor, Dios los prosperaba. Esto realmente es gracia pura, es favor infinito, es amor incondicional, es fidelidad absoluta de Dios a los que escogen, que aun cuando estamos pasando por los peores momentos, por las situaciones más complejas, el Señor está presente, está atento y no ha cambiado de parecer y está dispuesto a extendernos su misericordia, su gracia, su favor para superar esos retos y esas complejidades de los conflictos que tenemos nosotros en la vida cotidiana y en el desempeño de nuestra labor en la tierra. Entonces él está viviendo esto, está pasando esa situación, estaba preso. Ahora, ese acontecimiento de la cárcel está allí. Ahora yo quiero comentarte de manera, digamos, abreviada el acontecimiento posterior a ese. José está como administrador de la economía de los asuntos de la cárcel. Pero como aquí hay un detalle profético que dice que él fue puesto, dice ahí, y tomó su amo a José en el 39-20, y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel donde estaban los presos del rey. Ahora fíjate este detalle. Él viene de una posición laboral, lo acusan, lo meten preso, pero lo meten con los presos del rey. Y estando allá, él se convierte en el jefe administrador de la economía de la cárcel. Capítulo 40. Aconteció después de estas cosas, que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el de los panaderos. Y dice, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, o sea, capitán de la guardia, donde estaba José. Y lo puso en la cárcel donde estaba preso José. O sea, fíjate que la ley de atracción, por gracia, cuando tú tienes una dotación de gobernante, cuando tú eres un administrador inteligente, cuando tienes inteligencia superior y estás dotado de sabiduría divina, entonces la circunstancia, la creación, el entorno conspira para que a ti las cosas te salgan bien y para que se generen conexiones de propósito que van a permitir que el destino profético para el que nosotros nacimos se pueda desempeñar a través de esas conexiones. Dios da una visión, pone una relación y produce una oportunidad. Visión, relación, oportunidad. ¿Qué quiere decir? Que siempre que hay una visión de Dios, Dios te va a conectar con alguien o con algo para que la oportunidad del cumplimiento se ejecute a plenitud. Siempre, visión, relación, oportunidad. Visión, conexión, oportunidad. Entonces José está en la cárcel de los presos del rey y llegan estos dos personajes. Y dice, y el capitán de la guardia encargó de ellos a José. Encargó de ellos a José. Quiere decir que traen dos presos especiales y se lo ponen a un administrador especial. O sea, Dios siempre te va a conectar con gente especial. Como tú eres especial, Dios te va a conectar siempre con gente especial. No por tu habilidad ni por la mía. No porque, no, sino por gracia. Porque recuerda que cuando Dios está con uno, Él pone la gracia para que el favor te alcance. Para que las cosas salgan bien, para que Dios sea glorificado. Y entonces, aquí acontece esto, que hay una conexión por propósito y le ponen en la mano
en el cuidado a estos dos personajes. Y él les servía y estuvieron días en la prisión. Ahora, estos hombres, pasado el tiempo, ambos, dice, y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño. Y fíjate qué cosa tan particular. Ese hombre llamado José había recibido en el pasado 2 sueños. Y por causa de esos 2 sueños estaba hoy en la prisión. Porque como sus hermanos apenas él les contó los sueños, se enojaron y quisieron matarlo, lo vendieron a una caravana ismaelita y esos ismaelitas lo vendieron aquí al oficial, como lo dice acá, lo vendieron aquí al oficial. En Génesis 39:1 dice que lo compró porque esos ismaelitas lo vendieron y lo trajeron precisamente acá. Y este soñador que había sido intentado, habían intentado matarlo por sus sueños, ahora se encuentra en una prisión por causa de sus sueños. Son sus sueños los que lo tienen en la prisión. ¿Por qué? Porque al contarlo a sus hermanos se enojaron y lo vendieron porque querían matarlo. Está aquí en la cárcel y se encuentra con 2 hombres que tienen sueños también. Es decir, cuando tú eres un soñador, Dios te va a conectar con soñadores. Sueños, empresarios que sueñan en grande. Visionarios que piensan, que ven en grande. Gobernantes que gobiernan en grande. Te vas a conectar con personas. Estas personas tenían cargos de alto rango, eran personas de confianza del rey de Egipto, el imperio más poderoso de la tierra en ese entonces. Entonces vinieron los 2 y le contaron el sueño a José. Primero vino el uno y le contó el sueño y él le dijo, se lo interpretó y le dijo cómo iba a pasar. Cuando el otro vio, porque primero se lo hizo con él, lo hizo con el copero y después con el panadero, ¿sí? El uno lo contentó, dice, y ambos, el copero y el panadero, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno en su propio sueño y cada uno en su. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y él preguntó a aquellos oficiales y ellos le dijeron, hemos tenido un sueño, ¿no son? Entonces el jefe de los coperos, entonces primero empezó con el copero y después con el panadero. Le interpretó el del copero y cuando el panadero vio que había salido como José lo interpretó, entonces le contó el de él y él también le interpretó. Es decir, los soñadores se conectan con soñadores, los empresarios se conectan con empresarios, los gobernantes se conectan con gobernantes, los sabios se conectan con sabios, los superdotados con inteligencia superior se conectan con gente de inteligencia superior. O sea que esas son las conexiones por propósito que Dios va generando. Entonces interpreta estos sueños y le dice en el versículo 14 de Génesis 40, acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa, o sea, me saques de esta cárcel. Porque él estaba en la cárcel, estaba prisionero por un delito que no cometió. Y él les contó la historia por qué lo habían llevado a la cárcel. Pero en el versículo 23 dice así, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que lo olvidó. Y aquí quiero enfatizarte algo. A veces nosotros ponemos la esperanza en las personas, pero la verdad es que tu esperanza y la mía tiene que estar en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia, como lo dice 1 Timoteo 6:17. Tu fe y tu esperanza tiene que estar en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Este se olvidó. Sin embargo, la fidelidad de Dios es absoluta. Y aunque este se haya olvidado, el propósito que tenía con José era que José fuera un representante de su reino en el imperio más poderoso del planeta, para que José pudiera ser un transformador de destinos de naciones y un transformador de destinos de generaciones, porque José estaba representando la línea de la simiente, porque José es tipo de Cristo, y estaba representando la línea de la simiente en esa época de la historia,
para lo que iba a venir posteriormente, porque si usted lee estos 50 capítulos de Génesis, luego entonces empieza con el libro de eso y con los que salieron y los que entraron a Egipto como esclavos y todas las cosas que pasaron. Es decir, el asunto de José era un asunto de generaciones, era un asunto de un propósito eterno, era un asunto de administración de economía de naciones, pero con influencia para generaciones futuras. Por eso era tan importante. Estos sueños eran sueños de Estado, sueños de reino, sueños, visiones celestiales para emprender cosas de grandeza, de magnitud, cosas que iban a pasar por generaciones, que iban a suceder muchos años, pero que esto que nosotros escuchamos, por eso cuando compartimos esto es para recordarte a ti tu origen, porque tú vienes de la descendencia de ese linaje de empresarios millonarios, de Abraham, Isaac, Jacob, de Adán. Que también cuando veamos el modelo de empresario de Adán vamos a ver este magnate cómo era que administraba su administración, su forma, su territorio y su manera de hacerlo. También vamos a ver el modelo de administración de Eva como empresaria. Hemos venido tomando los empresarios del reino, modelos de empresarios en el mundo, y estamos sacando esta muestra representativa de esta clase de gente que Dios puso allí para recordarte a ti. Recuerda que las cosas que se escribieron antes están escritas como ejemplo para nosotros que alcanzamos el siglo XXI. Entonces, por eso Él escribe esas cosas. Entonces, aquí en este seguimiento nos encontramos que José interpreta, pero él se olvidó. Y José sigue en la cárcel. Se olvidó, y voy a recordarte cuánto tiempo se olvidó. Porque a veces se olvida uno en cumplir las promesas que hace, o a veces se olvidan otros con las promesas que le hacen a uno. Lo que quiero decir es que si tú te has olvidado de algo, este es el momento de recordarlo. Y si yo me he olvidado de algo, este es el momento de recordarlo. Ahora, si alguien te prometió algo y se olvidó, ten presente que aunque la persona se olvide, Dios no se olvida. Y si tú te has olvidado de algo, entonces es momento de recordar, porque precisamente esta enseñanza es para recordarle a uno cuando a uno se le olvida las cosas que tiene que hacer. Y para mí pues también es un gran reto, porque a uno se le olvida muchas cosas. Y uno las aplaza y uno hace promesas y muchas veces muchas cosas y como le pasó a este hombre, y mira, vamos a mirar cuánto tiempo le pasó. Aconteció que pasado 2 años, o sea, a este hombre se le olvidó, a este copero se le olvidó 2 años, que José le había dicho que él iba a ser restituido, y José le había dicho que le ayudara pero pasaron 2 años, 2 años después. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño y le parecía que estaba junto al río. Entonces Faraón tuvo que tener un sueño, una circunstancia, y recuerda que al copero lo habían restituido en su cargo. Entonces dice, para saltar inteligentemente aquí, dice ahí en el versículo 9 de Génesis 41, entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, me acuerdo hoy de mis faltas. Me acuerdo hoy de mi falta. Me acuerdo de una promesa que hice. Me acuerdo de un favor que me hicieron. Me acuerdo de algo que yo prometí, pero que no lo he cumplido. Me acuerdo hoy. Hoy. Es decir, hoy. Este es el día para uno acordarse de aquellas cosas que ha olvidado y llevarlas a cabo. Porque hoy es día de cumplimiento. Hoy es día de rompimiento. Hoy es día de salir de la cárcel del olvido, de la cárcel cárcel del dolor, de la cárcel del sufrimiento, de la cárcel del pasado, de la cárcel de la pobreza, de la cárcel de lo que me prometieron, de la cárcel de lo que yo prometí. Hoy es el día de salir de la cárcel. Y ahora vamos a hacer un recorrido por las cárceles, de diferentes modalidades de cárceles que hay en la vida de los seres humanos, pero ahí yo te estoy mencionando algunas. Me acuerdo hoy de mis faltas. Sí. Dice ahí en el versículo 10, cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos.
Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos y él nos interpretó nuestro sueño y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Entonces Faraón, al oír esto, que es lo que quiero decirte, cuando tú has hecho una labor en el pasado, cuando yo he hecho una labor en el pasado, he sembrado una causa de buena fe y lo he hecho con, con amor sincero, con una motivación limpia y lo he hecho de buena voluntad, es como si yo hubiera sembrado una semilla en la que voy a recoger una cosecha en el futuro, porque dice en la palabra de Dios que en toda labor hay fruto, es decir, todo lo que uno siembra uno recoge. José sembró la libertad de estos hombres, de ellos poder salir de la prisión del sueño y poder entender qué significaba, y luego cuando pasó el tiempo del cumplimiento, José es presentado delante de una persona de eminencia y alguien en este momento está hablando de ti ante alguien de eminencia. Alguien está hablando de mí ante alguien de eminencia. Y yo lo recibo también como el cumplimiento de este mensaje que toma vida para mí. O sea que José está en la prisión y alguien está hablando de José ante alguien de eminencia que tiene autoridad para sacar a José de allá. Se llama conexiones de propósito, conexiones divinas. Mientras José está prisionero, porque este evento había pasado hacía 2 años, se había olvidado, entonces José sigue preso, pero alguien está hablando en el palacio de un prisionero. Qué lindo que en tu vida y en la mía sucedan estos eventos, que como se había hecho una labor en el pasado y se hizo desinteresadamente y se hizo de buena fe, se prestó un servicio. Por eso dice la palabra, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos, dice Gálatas. Así que si según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe, dice Gálatas 6, 9 y 10. No nos cansemos de hacer el bien, no nos cansemos. ¿Por qué nos dicen que no nos cansemos? Porque a veces cuando uno hace un bien y le pasa como le pasó a este, entonces uno se quiere volver malo. Pero no, tú no puedes perder tu esencia y tu naturaleza y tú no eres así. Yo tampoco puedo perder mi esencia y mi naturaleza porque no soy así. El hecho de que esa persona se haya olvidado, Dios no se olvidó. Y aquí estamos viendo que aunque pasaron este tiempo, ahora, ¿qué es lo que pasa? Que hay cosas, porque es otro principio que tenemos que cultivar, y es que en el reino todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. O sea, cuando llega el tiempo del cumplimiento perfecto, no hay nada que impida que se lleve a cabo lo que debe pasar, porque es en el tiempo perfecto, como dice la palabra, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Ese es el tiempo de la eternidad. Cuando la eternidad visita el tiempo, entonces sucede la hermosura, la excelencia y la perfección de las cosas bien hechas, que provienen de la fuente de nuestro Creador. Entonces a José lo están presentando allá en el imperio. José está preso y alguien está hablando bien de él. Qué lindo que en tu vida y en la mía esté aconteciendo esto hoy, que alguien esté hablando bien de ti ante una persona de eminencia y que esa persona tiene influencia y es representativa, y esa persona es el instrumento que Dios va a usar para sacarte de la cárcel. Para salir, empresarios que salen de la cárcel de la escasez, de la cárcel de la frustración, de la cárcel del abandono, de la cárcel del olvido de la promesa, de la cárcel de los complejos de personalidad, de la cárcel del dolor, de la cárcel del miedo, de la cárcel del aislamiento, de la cárcel de la soledad, de la cárcel del confinamiento, ¿sí? Alguien que tiene esa autoridad y tiene ese poder para sacarte a ti y sacarme a mí de esa cárcel. José estaba en la cárcel. Y fíjate lo que acontece aquí. Entonces Faraón, el jefe supremo del imperio, es decir, el hombre más importante del planeta en ese entonces, era el hombre más poderoso en ese entonces,
Entonces Faraón, porque a José lo estaban presentando delante del hombre más importante desde el punto de vista humano en la tierra en ese entonces, como un gobernante que tenía mucho poder, pero José está en esa prisión donde ese gobernante tenía mucho poder, y José tenía cercanía con los asuntos de administración de la economía de ese territorio, tenía cercanía porque estuvo con el oficial de la guardia y estaba en la cárcel con los presos del rey. Entonces Faraón envió y llamó a José. Qué lindo que uno quisiera quitar el nombre de ahí José y pusiera Nelson, pusiera el nombre tuyo, Alexander, el nombre tuyo, Pedro, Juan, porque hoy se está firmando la libertad, el decreto de libertad. Hoy, decreto de libertad. Y poner tu nombre. Decreto de libertad, porque el que está mandando a llamar es autoridad superior. Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel. Lo sacaron. Y se afeitó y cambió su vestido y vino a Faraón. Por eso es que esta enseñanza se llama de empresarios que salen de la cárcel al trono. José tiene un antecedente, tiene una acusación grave. La persona que lo acusó es la esposa del oficial de la guardia. Lo acusa de un delito peligroso, muy delicado. Pero cuando llega el tiempo de cumplimiento para tu vida y para la mía, Dios borra tus antecedentes judiciales. Dios los borra, los elimina. Cuando llega ese tiempo, borra los antecedentes judiciales, los elimina. ¿Por qué? Porque como tú y yo hacemos parte de un propósito eterno, de algo más grande que nuestro entorno, de algo más grande que la circunstancia. Entonces no hay prisión que pueda impedir que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. No existe ninguna prisión. Por eso dice Dios, lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? No hay prisión que lo detenga. Entonces por eso lo sacan apresuradamente y ya los antecedentes, ya los motivos por los que estaba en la cárcel desaparecen completamente. ¿Sabes por qué? Porque la presentación que hizo el copero de José fue tan excelente, por lo que él había recibido en la experiencia de la ayuda, había sido tan excelente que ahora José pasaba de ser un preso, de ser un prisionero, a convertirse en un asesor de jefe de Estado. O sea, por la inteligencia con la que había operado en la solución del copero y el panadero, ahora José pasaba a ser un asesor de gobernantes. Un hombre con inteligencia superior para asesorar gobernantes en asuntos de naciones, en asuntos de Estado, ¿verdad? Que pasaba a un nivel, porque José venía con la casta de gobernante, venía con esa inteligencia superior y venía mostrándola en todo su desempeño laboral, mostraba sus dotes de administrador de economía de naciones. Era un administrador excelente que todo lo que él tocaba, Dios lo hacía prosperar en su mano. O sea, que tenía esa gracia para que todo prosperara. Por eso entonces atraía con tanta facilidad las conexiones y las oportunidades. Realmente muy apasionante uno poder vivir estas experiencias de poder compartir estas cosas contigo, que tienes derecho a conocer los misterios, que eres heredero de este patrimonio, esta riqueza literaria que hay aquí. Esto hace parte de nuestro derecho porque este es nuestro manual de gobierno. Aquí están escritas las cosas que tienen que ver con nuestro patrimonio, nuestra herencia, nuestros derechos hereditarios como hijos de Dios. Entonces aquí a José lo sacan y esta es la última vez que José está en la cárcel, la última vez. Porque una vez que José
le da la interpretación al sueño de Faraón, José es ascendido y es puesto en un cargo de eminencia de alto nivel. Es decir, es un preso que pasa de ser un esclavo a convertirse en un emperador, en un gobernante, en un administrador de naciones. O sea, pasa de ser un preso que estaba en la cárcel a ser un administrador de Estado. ¿Por qué? Porque José venía con dotación divina, venía con ese dote especial para administrar asuntos de naciones, de economía de naciones. Entonces, el faraón le cuenta a José el sueño, pero no lo leo, te dejo la tarea, estoy leyendo el capítulo 41, estoy dando salto inteligente. Y José le hace la interpretación. En todo esto y cuando y cuando José le hace la interpretación, ahora José le hace una digamos, le da una dirección o le da un consejo ejecutivo. O sea, dicho de paso, le da un concepto administrativo para que este hombre, Faraón, el hombre más poderoso de la tierra en ese entonces, que tenía los mejores asesores del planeta, pero es que este José venía con inteligencia superior, Madein cielo. Entonces, le da un concepto administrativo y le dice así en el versículo 33, en el concepto. Por tanto, 41-33, por tanto, provéase ahora, Faraón, de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto, Faraón, ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia, y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. O sea que le está dando un concepto administrativo de cómo se debe administrar la abundancia y cuáles son las situaciones que vienen, porque el sueño lo que estaba indicando era que venían 7 años de gran abundancia y 7 años de gran escasez. Esta clase de administradores necesitamos ahora en el siglo XXI. Por eso es la razón de estos mensajes, para recordarte a ti tu asignación de llamado, tu misión, para recordarte a ti que tú haces parte de esa élite de hombres y mujeres que tienen esta dotación especial y que son respuesta en los tiempos de crisis, cuando las naciones están en caos, cuando la confusión se apodera de todo, cuando el miedo está haciendo la suya, cuando el hambre se apodera de las naciones, cuando la esclavitud en toda la forma está arrollando con las personas y cuando la pobreza sigue creciendo de una forma exponencial. Entonces se necesitan administradores de economía de Estado con inteligencia superior que puedan liderar destino de naciones, administrar la economía de naciones y puedan llevar a los pueblos a la libertad, a la prosperidad, ¿sí? Y al desarrollo. Esa es la gente que Dios ha diseñado y es la gente que me gusta, es la gente que Dios quiere. Y con esas razones que hacemos toda esta serie de mensajes para encontrar esa gente, esa es la gente que me gusta, superdotados con inteligencia superior, que ellos fueron escogidos para ser protagonistas de una causa superior de transformación de naciones y de generaciones. Por eso estos mensajes están orientados a ti, que haces parte de ese legado de personas con ese llamado. Por esa la serie, por eso cada día lo seguimos compartiendo para que tú y yo podamos recordar nuestro llamado. Por eso es tan importante. Entonces él da el concepto administrativo de cómo se debe administrar la economía para que el pueblo no vaya a padecer de hambre. Hoy en día, cuando se miran las estadísticas de hambre y ahora con este tema de la pandemia, pues hemos visto cinco efectos colaterales de la pandemia. El primer efecto colateral son las muertes, es decir, van a morir muchas cosas, muerte en genérico,
No solamente muertes físicas, sino muertes de negocio, muertes de economía, muertes de relaciones, muertes de estilos de vida. Van a morir muchas cosas. Y para la muerte, Él dijo, yo he venido para que tengan vida y para que tengamos vida en abundancia. Por eso esta palabra es palabra de vida, para que si cualquier cosa en tu vida ha muerto, yo te quiero recordar que esta palabra ha venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Lo segundo es que las muertes van a producir en muchas personas llanto, luto y dolor, pero yo quiero decirte que la tristeza se tiene que cambiar en gozo y ese gozo no te lo puede quitar nadie, porque la tristeza Dios la cambia por gozo. O sea, una vez que una persona resucita a la libertad, resucita a la vida, resucita a la verdad, resucita a la posición que fue asignado, entonces la muerte es cambiada por la vida y el luto y el dolor es cambiado por el gozo. Lo tercero es que es el hambre, que es lo que se menciona aquí, que iba a venir un periodo de hambre, 7 años de hambre, que eso iba a ser un desastre espantoso. Entonces, hambre. Y está profetizado que el tercer efecto colateral de la pandemia en este siglo XXI, la hora de la prueba, es el hambre, donde el hambre va a aumentar en millones de seres humanos. Pero el Señor dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Qué quiere decir? Que el hambre de la humanidad va a ser saciado integralmente, en lo espiritual y en lo físico, pero a través de administradores inteligentes que saben administrar la abundancia para que cuando llegue la escasez no se note la escasez. Por eso es que este es un administrador inteligente de economía de naciones y que está planteando un modelo de administración que tenemos que nosotros desarrollar con inteligencia superior, lo que tenemos llamado divino. Por eso este país ahora, Colombia, que esto es una tierra prometida, tenemos los retos realmente de posicionar gobernantes en cargos de eminencia en todas las corporaciones, en todas las esferas de gobierno, en la educación, en la industria, en la economía, ¿sí? En la política. Tenemos necesidad de poner hombres y mujeres con estos perfiles. Por eso esta serie de enseñanza. Ya tocamos en la primera parte, tocamos dentro de las series, tocamos modelos de gobierno en el mundo. Y en ese modelo te invito para que puedas entrar al Facebook o al YouTube y puedas ver los contenidos de todas esas temáticas que hemos tratado, todas orientadas a recordarle a los hijos de Dios que tienen una genética superior cuál es el origen y cuál es nuestra misión en la tierra. Ser luz y ser sal, ser respuesta, ser diferente, por diseño, por propósito divino. Entonces, hambre, el tercer efecto colateral de la pandemia, y lo tercero es la desolación, el sentido de soledad, el sentido de aislamiento, el sentido de estar solo, el sentido de que esa desolación es impresionante, son efectos emocionales impresionantes que crean unos estados alterados de las emociones y de los sentidos. Desolación, sensación de pérdida, sensación de impotencia, sensación de incapacidad, sensación de frustración, sensación de que la persona no va a salir. Pero yo te quiero decir, para la desolación dice, porque de su plenitud tomamos todos, gracia sobre gracia. ¿Qué quiere decir? Que el vacío que deja la muerte, el llanto que deja el hambre y la desolación, y deja la desolación, ese vacío que deja la muerte, que deja el llanto y que deja el hambre, lo llena Dios con gracia sobre gracia. Por eso estos mensajes son mensajes de gracia, para llenar con plenitud de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Decir que todo vacío que haya quedado en tu vida es llenado con la plenitud de Cristo. Todo vacío existencial es llenado con Cristo. Cristo es lo único que llena los faltantes de los seres humanos. Y lo quinto es el miedo. El miedo es el efecto colateral número 5 de la hora de la pandemia. Hablando de esto que hablaba aquí José, diciendo que iba a venir un periodo de hambre, de escasez de 7 años, como está pasando ahora con esta pandemia, que las economías se fueron como ficha de dominó, porque los 5 pilares de la economía fueron tocados. Sí, se tocó los 5 pilares de la economía, pero eso se tocará en otro tema, en otra enseñanza.
sigue la serie, puedes también encontrarlo. Se tocaron los 5 pilares. Pero Dios dice que para el miedo da el espíritu de poder, de amor y de dominio propio. No nos han dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y dominio propio, para superar todas las facetas del miedo. Y termino con esta historia, hablando también de esos efectos colaterales de la pandemia. Termino con esta historia diciéndote que una vez que José da este concepto administrativo de economía, de cómo se debía administrar la economía, entonces acontece esto. Versículo 37. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. ¿Qué quiere decir? Que José está en un consejo de administración, está en un equipo, está Faraón y está con sus mejores asesores de todo el planeta. Y entonces, una vez que escuchan esta exposición administrativa, esta alta gerencia de administración de asuntos de nación que hace José, y dijo Faraón a su siervo: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Es decir, ¿qué fue lo que vio Faraón? Vio a Dios en José. Porque recuerda que la palabra dice que Dios estaba con José. Por eso José prosperaba en lo que hacía. Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y le hizo vestir de ropa de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Y le hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él: doblen la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Estaba en la cárcel, ahora es el gobernador, el segundo hombre más importante del imperio. Eso es lo que se llama empresarios que salen de la cárcel al trono, de la cárcel al palacio, de lo más bajo a lo más alto, del anonimato al reconocimiento, de la escasez a la sobreabundancia, de la muerte a la vida, del llanto al gozo, del hambre a la sobreabundancia, de la desolación a la plenitud en Cristo, y del miedo al poder ejecutivo, de poder administrar una nación, ¿sí? Y dice en el 57, y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Cumplimiento perfecto de la visión empresarial que él tuvo. Tuvo una visión empresarial inteligente. Se dio cuenta que venía un periodo de abundancia, de gran abundancia, pero que venía un periodo de gran escasez, y que la escasez iba a ser tan alta que si no se administraba bien la abundancia, la escasez iba a hacer mucho estrago. Entonces, ese es mi mensaje mi nombre es Nelson Mina, director nacional de edificadores del reino. Esta es escuela de mentalidad de reino, escuelas de gobierno, con el propósito de recordarte a ti que estás oyendo este programa, que lo estás escuchando en cualquier parte del planeta, que tú eres uno de ellos y que por tu causa hacemos estas cosas, sabiendo que tú eres una persona valiosa y que Dios te ha dotado de una capacidad especial para representarlo en la tierra, que no hay circunstancia que te detenga, que no hay ninguna cárcel que te impida que tú puedas llevar a cabo aquello para lo que Dios te hizo nacer. Y quiero mencionar que, por ejemplo, Pedro estaba prisionero, y Dios utilizó en Hechos 12 un terremoto inteligente para que Pedro pudiera salir de la cárcel. O sea, terremoto inteligente, solamente abría la puerta para que saliera un preso de luz llamado Pedro. La cárcel de José fueron sus sueños. Esos sueños lo llevaron a Egipto. La cárcel de Pablo fue la religión de los hombres, pero él cambió de prisión, de ser un prisionero de los hombres a ser un prisionero de Cristo. Por eso él dijo: yo preso en el Señor, preso de Cristo. La cárcel de Cristo fue su cuerpo de carne, ¿sí? Su cuerpo de carne. Por eso en los días de su carne él clamaba. La cárcel de Jesús fue el pecado de Adán. O sea, cuando Adán peca, entonces a Jesús le tocaba ser responsable de cargar con el pecado de toda la humanidad, porque en Adán todos mueren y el pecado entró por un hombre. La cárcel de Bartimeo fue la ceguera, pero el Señor le abrió los ojos y lo sacó de la ceguera
para que no estuviera mendigando, sino que tuviera visión celestial y caminara en el camino de la excelencia. La cárcel del Gadareno fue la esclavitud por posesión. Estaba posesionado, pero cuando descubrió su identidad fue el evangelista internacional de Decápolis. La cárcel de la iglesia es la ley de Moisés, pero cuando se conviertan al Señor el velo se quitará. Cuando se conviertan al Señor el velo se quitará, porque hasta el día de hoy cuando leen a Moisés el velo está puesto en el corazón de ellos y el entendimiento de ellos se embotó. La cárcel de la samaritana eran los hombres, pero Cristo como su Señor la liberó y la convirtió en una embajadora capaz de traer los hombres a los pies de Cristo. De esta manera me gozo, me regocijo y me deleito de compartir contigo estas cosas maravillosas y espero que nos veamos en la próxima. Luego vamos a hablar de José, empresarios que transforman naciones en la economía. Te puedes comunicar con nosotros al 318-856-6817. Puedes encontrarnos por el Facebook, por el YouTube, por el Instagram y por todas esas herramientas tecnológicas. Estamos para servirte con mucho gusto, como equipo, como familia, como embajadores.